Listo, ya estamos grabando la llamada. Entonces, bueno, gracias a todos nuevamente, solo para que quede en el registro. Para la sesión, el objetivo que teníamos con esta sesión era poder discutir la reclasificación de la cartera de préstamos en base a la circular de la CNBS, un tema que se discutió en una sesión que tuvieron Free Balance y el equipo de préstamos. Y de ahí surgieron unos temas que había que pensar en la reclasificación contable. Entonces, para ese fin, pues solicitamos esta sesión. Pedimos el acompañamiento de Darío como parte del líder de Core Financiero, como el contador, como alguien que nos ha ayudado bastante en temas de la gestión contable como tal, para que pudiésemos hablar del tema, ver los puntos que estaban pendientes de esa sesión que tuvieron y cerrar de una vez ese tema. Le daríamos la palabra aquí al equipo de Free Balance que nos comente cuál fue la conclusión y el detalle de esa sesión y los puntos que hay que aclarar para que demos inicios por ahí y luego pues ya comencemos ahí a aclarar los puntos que estén en agenda, ¿sí? Muchas gracias a todos y demos inicio. Bueno, buenos días a todos muchachos. Gracias por su compañía en esta reunión. Como comenta Giancarlo, pues este fue resultado no de una reunión que tuvo solo con el área de préstamos, sino la última reunión que tuvimos en conjunto todas las áreas para revisar temas pendientes que atañían al área de préstamos específicamente. De esa reunión resultó un tema que nosotros aún estamos todavía trabajando y, como dicen, buscando ya ponerle fin a la situación, que es cómo se va a ejecutar este proceso de reclasificación automática que se requiere en el área de contabilidad. A nivel de detalle del requerimiento, nosotros solamente conocemos la información que está plasmada en el catálogo de cuentas. Es decir, nosotros tenemos identificado ya que el catálogo de cuentas tiene 5 secciones de clasificación. Los préstamos están clasificados como vigentes, atrasados, vencidos, refinanciados y en ejecución judicial. Digamos que esas son las cinco categorías que existen en este momento a nivel de contable dentro del sistema. Y dentro de estas existe a detalle cada uno de los tipos de préstamos incluidos en esto. Entonces, básicamente sabemos que la aplicación o el estatus de la contabilidad está relacionada al estatus del préstamo. Entonces, hasta el momento, la configuración que tenemos es que cada tipo de préstamo que nosotros generamos adentro del sistema solicita una configuración contable respecto a dónde va a estar su saldo del principal, del saldo de capital, dónde se van a contabilizar el valor por intereses normales, intereses moratorios e intereses en suspenso. Pero estos, digamos, brinquitos que se tienen que dar para producir esta reclasificación contable es la parte que nos hace falta. Entonces, lo que queremos hacer es justamente eso, poder clarificar un poco más a detalle, más a profundidad este requerimiento y ya pues finalizar esta parte de la reclasificación que forma parte de un storyboard más grande que al igual se les piensa remitir, esperemos que esta semana al área de préstamos y a todos los miembros del core para su revisión. Voy a iniciar entonces a presentar solo para que veamos. Buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Buenos días, me disculpan que el atraso, que tuve problemas con la computadora. No sé qué pasó realmente. No, esta semana, antes comentábamos el tema de la ciudad del internet, la electricidad, las computadoras, una locura. Bienvenido. De acuerdo. Okay. Bueno, entonces Eduardo nos va a apoyar en esta parte. Ya hemos buscado que siempre la parte de integración se vea reflejada en el sistema. Él nos va a dar el soporte respecto a
¿Cuál es la recomendación o cómo se pueden producir estos asientos contables para poder hacer la implementación dentro del sistema? Sí. Bueno, buenos días. Aquí una de las cosas que nosotros revisamos de acuerdo al catálogo de cuentas y la forma en que está diseñado y a cómo lo presenta la CNBS, nosotros vemos pues que tenemos separadas las cuentas, ¿no? Los préstamos vigentes, los préstamos atrasados, los préstamos vencidos, el refinanciamiento. Entonces, una de las cosas que miramos es que si nosotros necesitamos hacer un proceso de reclasificación, nosotros necesitamos determinar la regla, cómo este proceso de reclasificación se debiera ejecutar. Por ejemplo, lo que miramos nosotros acá en la línea número 1 es que cuando se dé el otorgamiento de un nuevo préstamo, entonces yo tengo acá que el préstamo se va a contabilizar en la cuenta correspondiente de préstamos vigentes. Luego este préstamo, por un proceso, por ejemplo, ahí determinamos como por ejemplo en la línea 8 que está ahí el proceso 4, que cuando este préstamo entra en mora y el beneficiario de este préstamo pues debe una cuota, entonces al final de mes pues se va a correr un proceso por lotes que lo que haga es mover el saldo de este préstamo de una cuenta vigente a una cuenta de atrasados, de forma que tengamos siempre el movimiento de ir de vigente hacia atrasado. Lo que no tenemos nosotros bien claro es la regla esta de en qué momento o qué criterio es el que se utilizaría para pasar este préstamo de una cuenta vigente a una cuenta de atrasado. Luego, si veamos aquí, hacemos el mismo proceso. ¿Okay? Yo tengo registrado este préstamo como atrasado, luego tengo que reclasificarlo de una cuenta de atrasado a una cuenta de vencido. ¿Okay? Aquí estamos haciendo el supuesto en el ejercicio que estamos presentando en la línea 5, es que este préstamo pasa a ser vencido, considerado como vencido, cuando el beneficiario pues tiene vencido 2 cuotas. Y entonces yo tengo básicamente en el proceso corriente pasar el préstamo de vigente a atrasado y atrasado a vencido, como la ruta a seguir en la reclasificación. Donde no hay ningún problema es en el tema de refinanciado, porque cuando el préstamo yo lo refinancio, pues mi proceso de refinanciamiento, como es un proceso manual que debo hacer a través del sistema, una transacción de refinanciamiento, entonces esto quiere decir que este préstamo pasaría de un préstamo vigente a un préstamo refinanciado. Lo controlaríamos a través del proceso de refinanciamiento. Y así el préstamo que está en un proceso judicial. Entonces no es un proceso automático. Yo digo, este préstamo está en proceso judicial, entonces lo reclasificaría a través de una transacción hacia la cuenta de ejecución judicial. Entonces lo que estamos diciendo es que aquí los procesos que pueden ser automáticos son cuando yo paso un proceso vigente a atrasado o de atrasado a vencido. Los procesos de refinanciamiento en ejecución judicial son procesos que son no detonados por un proceso automático, sino por un proceso manual que yo ejecuto el préstamo, porque aunque esté vencido, no tengo yo la regla de forma automática para pasarlo como en ejecución judicial, porque tiene que haber un proceso de ejecución manual. Eso es lo que estamos determinando. Otro proceso aquí es lo que hablábamos, es que, por ejemplo, ¿qué criterio es el que debo yo utilizar para pasar de atrasado a vigente? En el sentido es que si, ok, yo, Eduardo Traña, tengo una deuda y no le he pagado y tengo una cuota de retraso, entonces mi préstamo fue reclasificado a la cuenta de atrasado. Pero si vengo y me pongo al día y yo pago las 2 cuotas o las cuotas que tenga atrasadas, es en el proceso de pago que yo debo hacer esta reclasificación nuevamente hacia vigente. Entonces, esos son los detalles que nosotros necesitamos aclarar aquí con Darío, porque lo que necesitamos básicamente es definir las reglas y cómo se van a mover estas transacciones en el proceso.
No sé si me expliqué lo que quise decir o si necesitamos. Bueno, te explicaste bien, pero en realidad quien tiene que dar esas reglas es préstamo, no soy yo vos. Mm, O sea, yo pero, estoy aquí pero, para, pero, lo, yo estoy aquí como apoyo, porque pero la pregunto regla se una basa. pregunta, Ajá, Darío, discúlpame que te interrumpa, solo ahora dime. para acá. Pero la lógica es esta, ¿no? La lógica es esta, que yo paso Esa, un préstamo de vigente a atrasado basado en un criterio que me da el préstamo. sí, mira, vos pasás y todo esto se mueve en base a la normativa de la comisión. Ujú, Todo se va a mover en base a lo que dice la norma prudencial. Entonces, la norma prudencial te dice, por ejemplo, que obviamente desde que yo tengo un préstamo con mora de un día, el sistema debería determinar y decir, bueno, este es préstamo atrasado. La normativa te dice cuánto es el ujú. castigo que se debe aplicar por los préstamos que presentan morosidad de 30, 60 y 90 días. ¿Ok? Ok. Ahora bien, para eso se debería de preparar, por ejemplo, me imagino que una tabla sería lo correcto, Ujú, y extraerla obviamente de la normativa, porque en la normativa está. Pero la normativa es bastante técnica, creo yo, y hay que digerirla. Y en teoría, si nosotros somos los que manejamos la normativa, tendríamos que sacarla, pues, para que se hiciera un mejor trabajo, digo yo. Mira, con la parte de los ujú, refinanciamientos como tal no funcionan exactamente con la palabra refinanciamiento. Te explico. ujú. O sea, nosotros en la actualidad eh, decimos que un préstamo es refinanciado cuando yo ya he cumplido cierto tiempo de pagarlo y después digo yo, voy a sacar voy a refinanciar el préstamo que tengo. Entonces camino y voy al Injupen y bueno, quiero refinanciar el préstamo y nosotros tomamos eso como un préstamo refinanciado. Pero la normativa no toma o no dice que eso es un préstamo refinanciado, eso es otro tipo eh, es otro tipo pues, de préstamo. Para la normativa, los préstamos refinanciados son aquellos que por una u otra razón sufren una modificación a sus condiciones. ¿Me entendés? Sin necesidad de que vos saques Ujú. un nuevo préstamo. Sí, o sea, que yo solicite pues disminuir la cuota, pues por ejemplo. Ya Exactamente, entonces exactamente. extiende el plazo del préstamo, entonces ya eso fue refinanciado, Exactamente. aunque yo no haga un Entonces desembolso ya nuevo. eso, exactamente, entonces sin que haya un desembolso nuevo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? La, la normativa determina y dice, ajá, bueno, el sistema cambió sus condiciones, fue por algo, entonces existe un nivel de riesgo y lo pasa a un crédito refinanciado. Eso ya no es un crédito bueno, sino que es un crédito refinanciado porque por una u otra razón él cambió su capacidad económica. Pero no necesariamente tiene que ser porque alguien fue a refinanciar un préstamo, ¿me entendés? Claro, entonces lo que estamos viendo acá o lo que mirábamos es que, por ejemplo, aparte de tener la operación de proceso normal del préstamo, yo tengo que tener una operación de reclasificación basada en esta Así es, regla que está definiendo usted, que me diga a mí, por ejemplo, este préstamo es vigente o este préstamo es atrasado, de forma que el sistema sepa que este préstamo que está atrasado pueda hacer el proceso automático de reclasificación. Al final es un asiento contable lo que va a hacer porque no se va a reflejar en el exactamente. préstamo como una operación. Es un asiento contable, pero está derivado de un cambio de regla. Si vos te fijas, Sí. el asiento contable solamente sería la reclasificación del capital a una cuenta más abajo, que sería la cuenta de refinanciados, cancelando la que está en crédito. Bueno, pues es una operación contable sencilla. Ahora bien, lo interesante es definir cada uno de los casos de uso que van a provocar que se mueva cada uno de los préstamos, porque es ahí donde está el detalle. El detalle no es en la clasificación contable, porque si, por ejemplo, vos vas a pasar, por ejemplo, a un crédito bueno, a un crédito vencido, vos sabés que lo único que va a suceder
es que vas a bajar el capital que tenés en crédito bueno o crédito vencido. Sí, Contablemente, exacto, así es. contablemente, ¿qué es lo que sucede? Vas a cargar la cuenta de créditos vencidos y vas a acreditar la cuenta de créditos buenos para matar lo que está cargado arriba. O sea, contablemente es la cosa más sencilla del mundo, pero el caso de uso es lo interesante. El caso de uso es lo que está llamado a que tengamos claridad todos, porque en base a eso, entonces se me va a decir, día 31, este crédito no se pagó, vencido, reclasificar, y lo va a mandar. Pues. ¿Me entendés? Exacto, estamos de acuerdo, eso es lo que pasa. Entonces, al final, contablemente, a nivel de asiento, yo no tengo ningún problema, pues, porque la operación de trasladar es un asiento sencillo, pues. Un asiento sencillo, Ya, correcto, es lo que le decía yo a los compañeros. Pues. Tengo que tener un detalle, el detalle de préstamo, o sea, qué préstamos yo trasladé de vigentes a atrasados basado en la regla que definamos. Y esa regla es la que no. Entonces, la regla es la que tenemos que nosotros extraer de la norma, extraerla de la norma y dejarla más clarificada en una matriz. Y obviamente lo ideal sería hacer un pequeño caso de uso. El señor Darío Sánchez tiene un crédito con el INJUPE, el cual paga el 30 de cada mes por medio de la ventanilla. El día primero del siguiente mes, el señor Darío no había realizado su pago. ¿Qué es lo que compete según la normativa de la comisión? Este crédito debe ser colocado con su capital y su interés vencido en tal cuenta. Así debería ser, porque eso aplicaría obviamente para todos los que tuvieran un día de mora, pues. Yo quisiera preguntar, Río, disculpa que te interrumpa, solo creo que está claro que las reglas de los casos de uso y el caso de uso como tal ya tiene que estar en manos de Free Balance o debería haberse sido ya definido. Eso quisiera yo preguntarle a Rosa y a Eduardo, si ustedes ya conocen a cabalidad todo eso, porque yo entendía era, no venimos a definir el caso ni nada de eso, ya veníamos a definir más que todos los asientos contables de esas reglas que ya estaban preestablecidas. ¿Es así? ¿O realmente ustedes todavía no tenían claro? Porque como lo dice Darío, muy bien, antes de llegar a pedir las cuentas, pues tener tus reglas claras. Y las reglas ya del área de préstamo, pues creo yo que les había entregado o no. No, la realidad es que no la tenemos clara. Esa es la realidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? A nivel contable sí entendemos lo que dice Darío, pues es un proceso de reclasificación simple. ¿Ya? El criterio acá es que, por ejemplo, o el caso de uso debe determinar aquí cuando considero vencido un préstamo de acuerdo a las condiciones del préstamo. O sea, porque aquí, por ejemplo, ¿cuál es la condición para atrasado y cuál es la condición para vencido? Porque no está definido eso. Aquí yo estoy haciendo el supuesto, si se fijan, estoy haciendo el supuesto, que atrasado lo considero cuando tiene una cuota vencida. Y vencido es cuando tiene dos cuotas vencidas. Lo estamos haciendo bajo supuesto aquí porque todavía no tenemos esa regla para poder hacer eso. Eduardo, solo un paréntesis. Sí, para nosotros un préstamo vencido es un préstamo que ya llegó a cabalidad en el tiempo, o sea que si se vencía el 30 de octubre y ya hoy es 1 de noviembre, o sea, y el 30 de octubre del 30 de septiembre del 2020 era su última fecha de cuota de pago y ya hoy es 1 de octubre, ese préstamo está vencido, pero vencido. No es que está atrás, o sea, está vencido, ahí tiene dos posiciones. Pero es que eso no aplica contablemente. Yo no puedo tener un atrasado vencido. Contablemente o lo reclasifico como atrasado como vencido. Entonces ahí lo que podemos hacer, Pan, es sacar esos dos elementos. Porque, por ejemplo, contablemente, como te dice Eduardo, no podemos tener un atrasado vencido. Sin embargo, si la regla nos pide que lo reclasifiquemos y solo tenemos una cuenta, pues se va a poner en la misma cuenta. Ni modo, ahí no podemos hacer más. Ok. Pero sí es definir cada uno de los estatus con sus tiempos. O sea, lo que tú dices está bien. Si tú dices, bueno, para mí vencido,
eran 60 cuotas. Llegó a las 61 y no terminó de pagarlo, vencido, ¡guau! Y cae. Sí. ¿Ok? Pero fíjense el concepto ahí, o sea, hay el concepto. Pero aquí tenés un aspecto, porque no sabemos si en ese 61 está vencido o está atrasado. Entonces esas son las cosas que tenemos nosotros que tener presente y hacer un caso de uso para que podamos definirlo bien a nivel del sistema. Pues. Y esos casos de uso, Darío, pero yo he escuchado de forma recurrente que es lo que vos has indicado, me parece que es lo correcto, sobre todo porque eso está incluido en la normativa, pero el detalle de estos casos de uso debería presentárnoslo la unidad de préstamos, con el apoyo de repente de Rosa, para tener claridad en los casos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se van presentando antes de hacer la asignación de cuentas. Un poco la consulta es... Sí, dime. Sí, yo creo que podemos formar un equipo. Correcto. Yo no tengo ningún problema pues, en apoyar a los compañeros pues, de préstamo. Si ellos están de acuerdo, pues, para unificar criterios, ¿me entiendes? Y poder sacar esto lo más pronto posible, pues, porque sí hay que definir los estatus de los préstamos, pero según la norma prudencial. Sí. Una vez que estén definidos según la norma prudencial a nivel del auxiliar, pues nosotros buscamos dónde colocarlos a nivel contable. Porque recuerden que lo que manda es la norma prudencial y la norma prudencial es la que comanda el actuar en el sistema de préstamo. Correcto. La clasificación yo podría tenerla toda, si la comisión me hubiera dicho a mí, meterlos todos en una sola cuenta, yo los meto en una sola cuenta. Porque sí. esa sería mi normativa contable. Ya. Pero la normativa de préstamos es tener el detalle a 30, 60, 90, 120 y sí. Todo lo demás. Entonces, son clasificaciones diferentes en el auxiliar y en el mayor. Entonces, lo primerito que teníamos que hacer es definir a nivel del auxiliar las etapas que va sufriendo cada uno de los préstamos y ya después con cada una yo digo, bueno, estos dos pegan con esta cuenta contable, estos dos pegan con esta cuenta contable y este pega con esta cuenta contable, pues. Ah, sí, de acuerdo. Porque Eduardo, yo creo que Eduardo está de acuerdo conmigo que la clasificación contable según el catálogo es lo más sencillo, pues lo complicado es definir el caso de uso según la normativa dentro del auxiliar de préstamo. Sí, así es. Al final yo lo que tengo es un registro de préstamo que tiene una fecha de vencimiento, una fecha de cuota, ¿ya? Y como dice ella, ahí el concepto de vencido es que la última cuota es la que no se ha pagado. O sea, es diferente a considerar que la segunda y la tercera cuota es la que está vencida. Entonces, esos criterios realmente son los que nos van a ayudar a nosotros a hacer la reclasificación. Lo Correcto. Que sí no sé es que si lo definimos en este momento o ustedes requieren más tiempo, ¿verdad? Porque nosotros pues esto es lo que realmente la figura contable, como hablábamos con Rosa, es bastante sencilla. Pues. Ya, el tema es el criterio para yo reclasificarlo, entendiéndose acá que yo voy a tener un proceso automático, así como lo explicaba Darío, que de acuerdo al criterio que defina ese préstamo va a moverse de vigente a atrasado. Me va a crear un asiento y listo. ¿Okay? Pero el tema que no está ahí es lo que les mencionaba, por ejemplo. O sea, yo lo transicioné o lo llevé atrasado, pero ¿qué pasa cuando la persona llega a pagar y se pone al día? ¿Qué criterio voy a usar? ¿Lo voy a dejar siempre en atrasado o lo voy a mover a vigente? Aparte de definir las reglas automáticas, debo definir las reglas manuales que voy a aplicar al momento de hacer el pago. Cómo si se va a mover o no este pago de atrasado a vigente. Es que para nosotros así debería ser, si paga las moras y pagar, y queda el día, debería pasar vigente automáticamente.
Ok. Bueno, no sé si. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es definir estas reglas o este caso de uso, como lo mencionaba Darío, y que nosotros podamos, pues a nivel interno, definir cómo vamos a hacer este tratamiento automático y manual del proceso, pues. Correcto. Sí, ahí Eduardo, yo no sé si, y Rosa, si le podemos aclarar al área de, ¿qué requerimos del área de préstamos? Decirles, ok, puntualmente lo necesito así, en este formato, que me puedan explicar el caso y así ellos podrían ayudarnos con esos casos. Y para que avancemos, para que hoy como compromiso podamos tenerle a ellos, que ellos nos generen esas reglas, que yo sé que las reglas están dentro de la normativa de una manera eh, explicativa, pero no están definidos a nivel de casos de uso. Entonces, el objetivo es pasar esa información a un caso de uso, caso algo más realista, y que se puedan ir viendo esas reglas, cómo se van a ir moldeando, y si quieres, no sé, si quieres, ustedes pídanle en qué formato o cómo lo piden, para que ver si el equipo de la Alicia Verónica, Jenny y todas las personas que están ahí del área de préstamo lo comprenden y si lo pueden generar de esa manera. Sí, básicamente es establecer los criterios para poder hacer este traslado de un préstamo. Porque esta matriz que tenemos la vamos a utilizar un poco en relación a vigente atrasado y esto para poder pasársela, ¿verdad? Yo creo que nos ha sobrado tiempo. Voy a trabajar con Rosa en esto para que le podamos pasar máximo en 1 hora esta información. Sí, creo que sería ideal. Escuchamos a Alfredo ahí al fondo, Eduardo. Nos lo saludamos. Sí, sí, ok. O sea, sí, yo le digo. Sí, entonces quedemos en eso. Yo voy a trabajar ahorita con Rosa, hacemos la matriz y se la enviamos para que nos la complemente. Correcto. Listo, está bien. Entonces, solo para ir aclarando ideas, entonces primero Freebalan enviará la matriz con los movimientos de préstamo, ¿sí? Y luego el equipo de Injupen definirá, ¿sí? Los diferentes criterios o reglas de un traslado del préstamo a una nueva de la clasificación. ¿Sí? Sí, Así sería. Sí, dígame. Solo quería extender un poco el comentario, Giancarlo. Justamente Sí. eso es, básicamente lo que intentábamos hacer era poner acá las diferentes situaciones que se pueden presentar en el ciclo de vida de un préstamo para poder generar estas diferentes transiciones. Básicamente lo que necesitaríamos es que ustedes extendieran estos usos, como comentaba Eduardo, nosotros lo hicimos únicamente con propósito de poder dar digamos, punto de referencia. Son supuestos completamente, como lo decía Eduardo. Por ejemplo, no tenemos la certeza de si al momento de que se traslada, de que pasa una cuota en default, esto produce la salida del préstamo de vigente a atrasado. Entonces, básicamente sería extender estas descripciones para ajustar un poco a la estructura que tenemos en ese momento, es decir, a las transacciones puntuales que ya se están efectuando en el área de préstamo, a modo de generar algo parecido, tal vez no tan explícito como un caso de uso, pero por lo menos tan extenso como para que nosotros entendamos cuál es la regla que se cumple para que esta transición se efectúe. Entonces, básicamente lo que necesitaríamos es eso, ¿verdad? La descripción detallada de qué reglas tiene que cumplir la operación para poder generar la transición. Por ejemplo, para que salga de vigente y entre atrasado, ¿qué es lo que tiene que suceder? Entonces, básicamente la extensión de esta descripción es lo que ocupamos.
Ok, A los o sea, muchachos que prestamos, no sé si ahí estamos bien con esa, cuál es la actividad, digamos, que necesitaríamos para poder... sí, eso está bien la pregunta. Pamela, ¿ustedes tendrían, con lo que va a entregar ahorita Free Balance, podrían hacer ese trabajo? ¿Estaría claro? Sí, nosotros ahorita lo vamos a trabajar. Muy bien. Y luego de esos dos pasos, Rosa, que cuando ya entreguen Incupen esa parte, ¿qué más faltará? Si están bien detalladas las reglas, Giancarlo, realmente no necesitaríamos nada. Nosotros con esto generaríamos la parte que nos hace falta del storyboard, lo mandaríamos nuevamente para que nos lo aprueben, igual el mismo procedimiento que hacemos siempre. Y ya con eso nosotros certificaríamos que el requerimiento está completo para enviarlo a desarrollar, que eso es realmente la premura y la atención de poder generar esto a la brevedad. Claro. Y los asientos contables ya no serían requeridos porque están bien claros a nivel de lo que es las cuentas que utilizarán. Sí, sí, de hecho, realmente la transición, como explicaba Darío y también entra un poco a detalle Eduardo, la transición es realmente bien sencilla, es el cargar, yo por eso puse acá entrada y salida, Sí. pero básicamente es un cargo y un crédito. Lo que hice fue intentar hacer una T para que se entendiera contablemente cómo se iba a ver. Entonces, básicamente aquí nosotros estaríamos diciendo que se acredita la cuenta de préstamos vigentes y se carga la cuenta de préstamos atrasados. Las transiciones contables son realmente muy sencillitas, entonces no hay que entrar mucho más en detalle de qué información se necesita a ese nivel. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que cumplimos entonces. Solo les detallo aquí un poco los acuerdos que estuve detallando ahorita. Acuerdo. Se los voy a poner ahorita en el chat. Free Balance enviará la matriz con los movimientos de préstamos. Injupen extenderá los escenarios sobre las reglas de un traslado de préstamos según su clasificación. Y luego Free Balance entregará un nuevo storyboard para que Injupen lo apruebe. Esas serían las tres actividades que esperamos que se estén cumpliendo a la brevedad. Yo sé que el equipo de préstamos está ahí con sus actividades de su día a día, pero sí nos, o sea, sería muy, muy genial si lo pudieran completar a la brevedad, para que esto pueda fluir más rápido, ya que estamos contra reloj para poder ir cerrando estos temas. Entonces, creo yo que sería el acuerdo y la claridad que necesitábamos. No sé si hay algún tema adicional, Rosa, que quisieran aclarar sobre tema de préstamos, de esta en particular, de para hoy. Sí, de hecho, sí, Giancarlo, solamente traerles a los muchachos nuevamente sobre la mesa la revisión y aprobación de los 3 storyboards que tenemos hasta la fecha. Esos se remitieron la semana pasada y de verdad agradecería muchísimo su apoyo con esta revisión. Siempre les comento que básicamente si nosotros no enviamos esto, desarrollo todavía no nos va a realizar las modificaciones sobre el sistema. Entonces, es sumamente importante su apoyo y sus observaciones en ese sentido. Estamos hablando de riesgos, activos eventuales. No, de 3 storyboards que se mandaron la semana pasada. Ya son el de refinanciamiento, de validaciones sobre garantes y transacciones actuales y el de la parte de cobros. Estamos hablando de préstamos siempre, Rosa. Sí, claro. No estamos copiados ahí, yo no tengo. Sí, claro que sí. Estamos. No, ya aprendí la lección, ahora le copio a todo. Ok, eso se lo envió al equipo de lo que esperamos es la aprobación de Injupen. Los storyboards, correcto. Bueno, déjeme, sí, porque que tengo aquí un relajo. Ok, ahorita los revisamos también y ya vamos a contestar entonces. Por su lado. No. Aquí No hemos está, recibido. sí, ya los tengo aquí. Sí, fue compartido el 7 de octubre, ¿sí? La verdad que sí es cierto, estos están ahí pendientes y... ¿Lo tiene usted, Pamela, esos storyboards? Si no, sí los tiene. Ya Juan Carlos ya los tiene adelantados, revisados, ya, pero ahorita de un solo los vamos a volver a chequear para mandarle ya. Vale, pues. Yo ahí le pediría también al equipo de Core
ya ellos lo tienen también en sus manos. Si hay algún comentario adicional, que también lo compartan si acaso, ¿sí? Pero creo que estamos bien. Esperaríamos entonces que Free Inhupen nos ayude con esta aprobación de estos storyboards que fueron entregados y que podamos ir saliendo, ¿sí? Ok, perfecto. Listo, entonces voy a agregar ese como acuerdo. Ok, no sé si hay algo más, Rosa. No, solamente, básicamente con ese apoyo, con esos dos temas, nosotros, digamos, avanzaríamos bastante. El tema de préstamos, ya eso me serviría a mí bastante para prepararlo para la siguiente presentación. Ok. Bueno, pues creo yo que sí tenía razón usted, Rosa, que no iba a ser tan larga la reunión. No nos tomó ni la hora, pero muy bien. En todo caso, yo creo que sería para cerrar la sesión. Entonces esperemos que a ver si el equipo de Injupen, le vamos a estar consultando ahí a ustedes, si tienen algún problema nos comentan. Esperaríamos que, bueno, ojalá que sea hoy que se pueda entregar esa información y sigamos avanzando, ¿ok? Bueno, de mi parte podríamos cerrar la sesión. Solo quisiera consultarle a Darío si esperamos hasta las 10:30 o prefieres que empecemos a llamar a la otra gente para darle de un solo a la reunión No, que hombre, llámalo ya, porque no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar activos eventuales. Acuérdate que la vez pasada no avanzamos sí. ni la primera página. Ok, hagamos algo entonces. Pasémonos al link de la otra para que ellos ya lo tienen compartido. Así solo se les dice que se pasen. David, tú podrías preguntarle a Roberto Houghton y al resto del equipo para que se puedan conectar, si pueden conectarse ya a la brevedad para que avancemos Ahorita con bien, esto. ahorita la llamo. Gracias, te agradezco eso. Entonces, bueno, esta sesión les agradezco al equipo de préstamos por su dedicación. Esperemos que pronto podamos ir cerrando cada una de las brechas. Y damos cerrada la sesión para este momento, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. Muchachos, muchas gracias. Bye. Hasta luego, gracias.